Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o intuito dessa doutrinação das Forças Armadas americanas? Porque tudo que a gente passa para a tropa, a gente tem um objetivo, né? Mas o que eles querem com isso, afinal de contas? No, lo que yo digo, uno es inexplicable, mas en un cierto sentido es una presión dentro de, especialmente el Partido Demócrata, porque esto fue, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, si estamos hablando de ¿cómo se llamaba? Que fue el presidente del Banco Mundial, McNamara, él empieza con esa política de igualdad. Y es presión de la sociedad. Hay que lembrarnos que el movimiento contra la guerra, el movimiento de los hippies, el movimiento que es una presión enorme en los Estados Unidos, y es un movimiento antimilitar. Es decir, independientemente que era correcto oponerse a la guerra de Vietnam, que no tenía sentido, porque además ahí empieza a entrar la cuestión de las drogas, es decir, empieza a haber consumo pesado de drogas dentro de las Fuerzas Armadas americanas. Entonces, esa presión, tú puedes decir, esa presión que era externa a las Fuerzas Armadas, vía los gobiernos democráticos en particular, ainda que durante, por ejemplo, el gobierno Bush, de George W. Bush, es decir, hubo continuidad, es decir, se oponían por los conservadores contra esta política liberal, pero terminaba no haciendo algo diferente, era simplemente una demostración, podemos decir, demagógica, verbal, ¿no? Tal, pero la política continuó. Ahora, tú tienes un problema, que es el reclutamiento. Entonces, empiezas a tener una disminución de reclutas y sabes que hay un problema de reclutamiento enorme. Entonces dice, no, entonces tenemos que traer la discusión de la diversidad, la discusión de la ideología de género, la discusión de todos estos conceptos que estaban en el movimiento antiguerra, que estaban en el movimiento hippie, que estaban, podemos decir, toda la idea de la escuela de Frankfurt contra la autoridad, etc. Eso permeó la sociedad americana. Permeó, es decir, el movimiento del 67, etcétera, ya eso empezó a penetrar y decir, no, tenemos que tener igualdad, tenemos que tener esa discusión en que, en última instancia, tenemos que hacer que las minorías participen, tenemos que hacer que las mujeres participen, incluso en función de combate, cosa que es un absurdo, que las mujeres tuvieron siempre un papel, pero era temporario, en la guerra tuvieron un papel en administración, en fábricas, bueno, la enfermaje, etcétera, pero nunca en la condición de combate. Hoy se acepta eso. Y ahí incluye homosexuales, porque eso fue la inclusión de los homosexuales en las Fuerzas Armadas, fue cosa de Clinton. Clinton ya incorpora eso. Es decir, más carne de cañón dentro de eso, porque no, la cualidad del oficial cae, ¿no? Incluso hubo un ejercicio de un instituto que organizó la Fuerza Aérea, de las cualidades, el estándar de cualidad que tenía que tener para las Fuerzas Armadas, podemos ir en un ejercicio, podemos ir de la Fuerza Aérea. Todos los índices están abajo de lo mínimo permitido para una fuerza de combate. Entonces, tú tienes una queda en la cualidad de esos oficiales, ¿no? Eso es lo que permea y tú tienes ahora esos festivales, ¿cómo se llaman? Esos festivales de trans, ¿no? Que ya tienes una cuota de trans, tienes una cuota de homosexuales, tienes una cuota de LGBT, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, shows, drags,
shows drags en los navíos, comandante. Es decir, antes era un artista famosa, es decir, yendo a animar a las tropas. Ahora es la cuestión drag, la cosa peor de cultural. Entonces, todo eso aconteció. Podemos ir en una política que fue tomando la sociedad americana. No, esto no es un fenómeno, es decir, las Fuerzas Armadas están reflejando una situación de las fuerzas de la sociedad americana, de la drogadicción, del problema que tiene. Es decir, tú sabes el número de suicidios dentro de las Fuerzas Armadas y no tienen preparo emocional, humano, etcétera, etcétera. Entonces, y tienes un problema en el reclutamiento. Hay un problema enorme en la tasa de reclutamiento. Ellos tienen déficit permanente. Entonces, bueno, que entre cualquiera. Hasta, como yo decía, hasta indocumentados, migrantes que entraron a los Estados Unidos sin documentos y dicen, bueno, si ellos quieren servir, nos legalizamos su estatus dentro dentro de los Estados Unidos. Entonces, esto, podemos decir, refleja una cuestión que es importante y que también en Brasil está teniendo efecto, no en el sentido del identitarismo. Hasta hoy no sé si las academias militares en Brasil han adoptado la práctica de West Point. Ahora, de otra manera fue, no en el sentido del identitarismo, pero la ruptura del mundo militar y del mundo civil. Es decir, y eso viene desde Truman y especialmente con McNamara, ¿no? En el 66, 65, 66, en plena guerra de Vietnam. Entonces, romper que el militar no puede ser contaminado por la discusión que está habiendo en el mundo civil. El militar está hecho para otra cosa, no es para eso.